«Tus manos están sucias, no toques mi yate». Fueron esas palabras cargadas de orgullo y desprecio las que Ramón Ramírez jamás imaginó tener que tragarse, porque aquella mujer sencilla, con ropas modestas y mirada firme, escondía un pasado silenciado por la injusticia. Lo que parecía ser solo la arrogancia de un multimillonario se transformó en la escena más inesperada del puerto. La mujer que él intentó apartar, con las manos que juzgó indignas, fue exactamente quien salvó su fortuna y cambió el rumbo de su vida para siempre. El multimillonario Ramón Ramírez contemplaba su yate de 8 millones flotando tranquilamente en la marina, cuando, de repente, una falla mecánica transformó el sueño en desastre. El motor enmudeció, los cables crujieron y la embarcación comenzó a balancearse de forma peligrosa. El equipo alrededor entró en pánico y cada segundo parecía arrastrar una eternidad. Los gritos resonaban en el muelle. Marineros corrían de un lado a otro, intentando evitar lo inevitable. El casco gemía como si estuviera a punto de partirse en dos, y el olor a combustible quemado impregnaba el aire pesado de la marina. Algunos intentaban contactar especialistas, otros simplemente observaban impotentes, conscientes de que ni siquiera millones podrían detener la furia del mar. Y Ramón, acostumbrado a tener el control absoluto de todo a su alrededor, sintió por primera vez un vacío helado recorrerle la espalda. No era solo el yate lo que estaba en peligro, era el símbolo de su poder que amenazaba con hundirse frente a todas las miradas. Fue entonces cuando una mujer surgió entre los barcos, aparentemente sin nada más que ropas sencillas y una mirada determinada. Su nombre era Cassandra, pero nadie podía imaginar que, detrás de aquella apariencia modesta, se escondía Mirasol Antunes, una ingeniera prodigio que el mundo había olvidado. Caminaba con pasos firmes, indiferente a las miradas de desprecio que algunos le lanzaban, como si no perteneciera a aquel escenario de lujo y arrogancia. Sus manos, marcadas por el trabajo y la experiencia, contrastaban con los relojes de oro y las copas de champán que brillaban en el muelle. Había en ella una serenidad que nadie lograba comprender, una confianza nacida no de la ostentación, sino de la supervivencia. Años atrás, Mirasol había sido acusada injustamente de un grave accidente en la marina. El escándalo la condenó antes incluso del juicio. Cargó sola con una culpa que jamás le perteneció, viendo cómo las puertas se cerraban una tras otra. Mientras los periódicos la señalaban como culpable, el silencio de la sociedad la empujaba hacia el olvido. Desapareció del mundo como tantos genios invisibles, aquellos que poseen un talento inmenso, pero que son borrados porque no sirven al sistema. Y ahora allí estaba, resurgiendo de las sombras como un fantasma indomable. Ningún lujo la intimidaba, ninguna mirada la disminuía. Mientras todos temían la caída del yate, Mirasol observaba el motor en silencio, como quien se reencuentra con un viejo enemigo. Era como si toda su vida la hubiera preparado para ese instante. Únete a nuestra familia, dale like, suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde qué parte del mundo nos acompañas. Así sabremos que no estamos solos. Ramón observó escéptico, el ceño fruncido, su orgullo herido por lo improbable. No podía aceptar fácilmente que una mujer de ropas sencillas, llegada sabe Dios de dónde, pudiera resolver en minutos lo que su tripulación entrenada no logró en horas. Pero había algo en los ojos de Mirasol que lo obligaba a permanecer en silencio. Se acercó al motor como quien enfrenta un desafío íntimo, casi personal. Habló poco. Solo hizo un gesto firme pidiendo espacio y todos, aunque renuentes, retrocedieron. Cada movimiento suyo transmitía una confianza absoluta, un dominio casi hipnótico.
Sacó de su bolsillo un pequeño juego de herramientas gastadas que contrastaba brutalmente con el brillo metálico de la lujosa embarcación. Sus dedos corrían por los engranajes como si conocieran cada detalle, cada secreto escondido. Ajustaba, apretaba, desmontaba y volvía a montar con una precisión casi quirúrgica. El crujido del metal, el estallido de los tornillos y el clic de las piezas resonaban como latidos de tambor, marcando el ritmo de una escena que hizo que toda la marina contuviera la respiración. Los marineros, antes incrédulos, comenzaron a seguirla con ojos atentos, como discípulos ante su maestra. El silencio de la marina se transformó en un suspense absoluto. Incluso el mar parecía haberse detenido para observar. Ramón, con los brazos cruzados y el pecho inflado, luchaba internamente contra la avalancha de recuerdos de su padre, Ernesto, el único hombre que alguna vez le habló de la ingeniera injustamente olvidada que algún día volvería a demostrar su valor. Entonces, un último ajuste, un último apriete. Mirasol respiró hondo, como si firmara un pacto silencioso con su propio pasado. Giró la llave con firmeza. De repente, el motor, antes muerto, rugió con un sonido poderoso, grave y estable. El yate tembló levemente, como despertando de una pesadilla, y la vibración recorrió todo el muelle. El ruido del motor devolvió la vida al ambiente, arrancando suspiros, miradas de asombro e incluso algunos aplausos contenidos. Ramón, sin embargo, no aplaudió. Sus ojos no veían solo una reparación exitosa. Allí estaba algo mucho más grande, la fuerza de alguien que sobrevivió al olvido, la genialidad de quien nunca desistió, aunque el sistema la hubiese borrado. Y en ese instante, sin admitirlo en voz alta, comprendió que no estaba frente a una simple desconocida, sino ante una mujer cuyas manos llevaban el poder de reescribir destinos. Todos quedaron boquiabiertos. El rugido del motor ahora parecía casi un símbolo de la propia resiliencia de Mirasol. Pero Ramón no veía solo la habilidad técnica, algo más profundo llamaba su atención. Veía la fuerza de alguien que había vivido años ignorada, luchando contra el desprecio del sistema, sobreviviendo cuando nadie creía en su valor. Cada gesto suyo, cada mirada concentrada, transmitía no solo conocimiento, sino una historia de resistencia silenciosa que lo impactaba en lo más profundo. Era como si cada movimiento de sus manos contara capítulos de toda una vida de desafíos, puertas cerradas y noches solitarias en las que la esperanza era su única compañía. La injusticia que Mirasol había enfrentado despertó recuerdos adormecidos en Ramón, memorias de su padre, Ernesto, un hombre de principios silenciosos que siempre reconoció la genialidad de la ingeniera, incluso cuando la sociedad la marginaba. Recordó las conversaciones íntimas con Ernesto, sentado a la mesa, hablando de talentos olvidados, aquellos que, aunque invisibles para el mundo, llevaban en sí mismos la capacidad de cambiar destinos. Ramón sintió una mezcla de culpa y admiración, comprendiendo que aquel momento no se trataba solo de reparar un yate, sino de reconocer un valor que el mundo había intentado borrar. La conexión entre pasado y presente hizo que algo dentro de él se rompiera. No era solo un yate reparado, era justicia, reconocimiento y legado. Movido por esa revelación, Ramón tomó una decisión que nunca había considerado: crear algo que fuera más que riqueza o poder, un espacio dedicado a transformar vidas. Nació entonces la idea de un centro para talentos olvidados, un lugar donde la dignidad humana valdría más que títulos, estatus o currículums. Un centro que no solo reconocería habilidades, sino que nutriría sueños, coraje y creatividad, ofreciendo a aquellos que el mundo había ignorado la oportunidad de brillar. Imaginó salas llenas de libros,
talleres repletos de herramientas y computadoras, pasillos que resonaran con ideas, risas y debates de mentes inquietas. Inicialmente lo llamaron Centro Salvatierra, un nombre cargado de esperanza y fuerza, reflejando la esencia del propósito que Ramón ahora comprendía profundamente. Pero con el tiempo, en un acuerdo silencioso, pasó a llamarse Centro Ramón, reflejando no solo al fundador, sino también la transformación personal que había experimentado al conocer a Mirasol, la lección de que el reconocimiento, la justicia y la humanidad valen más que cualquier fortuna o título. Ramón recorrió refugios, talleres improvisados, bibliotecas antiguas y centros comunitarios olvidados, dejando notas cuidadosamente escritas, contactos e invitaciones discretas. Cada paso era una búsqueda silenciosa, una cacería por aquellos cuyos talentos habían sido invisibilizados por el mundo. Él conocía el peso del olvido y de la injusticia, y no quería que nadie más cargara con ese dolor. Visitaba calles concurridas y callejones silenciosos, conversaba con jóvenes inquietos, profesores agotados, inventores ignorados y artistas marginados. Cada encuentro era una semilla sembrada en el terreno fértil de la esperanza. Mientras Ramón expandía su red de apoyo, Mirasol regresaba a su lado. Ya no era invisible, ni estaba marcada por acusaciones injustas. No volvió como empleada sumisa, sino como socia de igual a igual, una fuerza creativa y visionaria. Juntos reconstruyeron el centro, planificando cada detalle. Salas de experimentos para ingenieros, estudios de arte, bibliotecas con libros raros y modernos, laboratorios tecnológicos, talleres de música y teatro. Cada espacio diseñado para inspirar, desafiar y transformar. El impacto comenzó a manifestarse rápidamente. Jóvenes que antes se sentían apagados, encontraban valor para mostrar sus ideas. Adultos que habían abandonado su creatividad redescubrían antiguos sueños. Proyectos que parecían imposibles cobraban forma y la comunidad que los rodeaba empezaba a reconocer el valor de cada talento antes ignorado. Ramón y Mirasol observaban cada logro, silenciosamente orgullosos, sabiendo que cada sonrisa, cada idea, cada vida transformada era un triunfo contra el desprecio que la sociedad tantas veces impone. En el corazón de esta historia también estaba el pasado de Ramón y Ernesto, el padre que siempre había reconocido talentos ocultos, incluso desde la distancia, había dejado un legado de sensibilidad, justicia y humanidad que Ramón ahora concretaba. Comprendía que la verdadera riqueza no estaba en el lujo de un yate o en cuentas bancarias millonarias, sino en crear oportunidades para que aquellos que el mundo ignora pudieran brillar. Cada gesto en el centro reflejaba esta lección. Cada programa, cada curso, cada taller llevaba la marca de un compromiso con la justicia social. Y Ramón, observando a Mirasol y el centro que crecía a su alrededor, sintió formarse dentro de sí una promesa silenciosa. Nunca más permitiría que alguien pasara por el silencio, el desprecio o la injusticia que Mirasol había enfrentado. Su visión se extendía más allá de las paredes del centro. Quería cambiar corazones, sistemas y perspectivas para que nadie más tuviera que vivir a la sombra de la indiferencia. El yate, ahora reparado, se convirtió en mucho más que una embarcación de lujo. Se transformó en un símbolo vivo de la transformación. Representaba el paso del lujo a la humanidad, recordando que la riqueza sin propósito es solo vacío. Era la prueba de que el poder puede y debe usarse para promover la justicia, abriendo puertas a aquellos que el mundo insistió en ignorar. Cada casco reluciente y cada vela izada reflejaban la lucha de Mirasol contra el olvido, el desprecio y la injusticia, convirtiendo sus manos y su coraje en un faro de esperanza para todos. El yate,
que antes era solo un ícono de estatus, ahora simbolizaba reconocimiento y dignidad, no solo para quien lo poseía, sino para aquellos que tenían talentos, sueños y valor, pero eran invisibles para la sociedad. Flotaba en la marina como un recordatorio constante de que los cambios reales comienzan cuando alguien decide ver y valorar lo que otros intentaron borrar. Más que un lujo, el yate se había convertido en un emblema de la resiliencia humana, de la transformación personal y colectiva, del poder de reescribir destinos y rescatar vidas olvidadas. ¿Te gustó esta historia? Entonces, suscríbete al canal, dale like a este video y comparte tu historia también en los comentarios. Nos encantará conocerla.